Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Buenas. Hola Hola. tíos, se hacía el internacional. Uy, arrancó fuerte. Arrancó fuerte, menos mal que dijo que iba a estar tranquilo. Bueno. No, bueno, Para no aquellos, tranquilo. sí, para aquellos que se suman, sí, a ver estos episodios, tenemos a Gustavo, otro integrante de los más veteranos, eh, jugando Dungeons and Dragon, que eh, me acompañó por más de 30 años en el rol, así que nada, es un gusto para todos que se sume a esta locura hermosa, ¿eh? Bueno, para hoy, ¿qué tenemos? Una aventura corta, pero que bueno, nos podemos llegar a extender un poquito como es de costumbre nosotros, ¿sí? Así que vamos a arrancar con una pequeña introducción. Bienvenidos, aventureros, a la mágica y peligrosa ciudad de Neverwinter, la joya del norte. Famosa por sus aguas termales y su vibrante cultura, también conocida como la ciudad de la verdad. Neverwinter se alza orgullosa en la Costa de la Espada, al este y al norte del valle de Desarim. Hace 50 años, la ciudad casi quedó destruida por la erupción del monte Jotnau. Hoy en día, la ciudad está en su mayor parte reconstruida. Neverwinter es una metrópolis próspera, famosa por su arquitectura espléndida, sus jardines suspendidos y el río Neverwinter que corre cálidamente a través de sus calles. Está repleto de hábiles comerciantes, intrépidos aventureros y resistentes habitantes. Muy bien. El liderazgo en Neverwinter recae en Dagul Neverember, señor protector de la ciudad y su empleador. La ciudad carece de una milicia formal, por lo que el Lord suele contratar mercenarios y aventureros como ustedes para mantener la ciudad segura. Sin embargo, las apariencias pueden engañar, y bajo esta fachada brillante, sombras siniestras han comenzado a extenderse por toda la ciudad. Preparen sus armas y afilen sus hechizos aventureros. La ciudad de Neverwinter necesita su coraje y habilidades para enfrentarse a las fuerzas oscuras. Adelante, aventureros, y que los dioses acompañen sus pasos. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de los personajes, si les parece. Y vamos a arrancar, en este caso, por Drax. ¿Sí? ¿Quién es Drax? Drax, yo vengo de los bosques y fui criado en el templo de Maunator. Y vengo a traerle luz y equilibrio a las insensateces de los humanos. Belicosos que juegan con cosas que no conocen. Bien, qué voz. Pero bueno, acostumbrándome y dándole cariño a algunos. Comprendiéndolos. Me llama la atención su tenacidad y su falta a veces de vehemencia. Pero bueno, así son. Bien. ¿Algo más que agregar? Que Drax es un draconiano, ¿verdad? Sí, sí, lo van a ver, es tipo, es un dragón grandote, viene con su armadura completa, ¿no? Un escudo con el símbolo de la Maunator, el martillo, que es el martillo de guerra en una mano, grandote, gigante, una mirada penetrante, impone. Bueno, es un draconiano, ¿no?
de- fuera de lo común. Sí, cuando no está en servicio, por ahí suele usar algún que otra ropa más que lo apague un poco, porque a veces le molestan las miradas. Y más le molesta cuando él está comiendo, a él le molesta porque otra cosa tampoco entiende mucho de los humanos que comen cadáveres. Y él come cosas vivas, ¿no? Y cuando sirven un lechón muerto, ahí esas cosas no, le repugnan. Entonces no comparte mucho esas cosas tampoco. Tiene Bien, sus mamos. muy bien. Cosas que ya tiene que ver con su raza. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Claro. Vamos a pasar ahora justamente con Alistar. ¿Sí? ¿Quién es este joven? Estás muteado. Gus, Está digo. muteado. Perdón, ahora sí. Bueno, Alistar es un alto elfo, un mago, que llegó a Neverwinter con su padre, que también es... No, me voy a bajar un poco la música porque me está... Ahí está, me estaba saturando. Que llega a Neverwinter con su padre. Su padre estuvo combatiendo, y bueno, tuvo que ver con esto de cerrar la brecha de los conjuros, pero bueno, Alistar no está de acuerdo con su padre. Hay un conflicto ahí, pero es una cuestión de rebeldía adolescente élfica. Entonces lo ve al padre muy, muy estructurado. Entonces, bueno, llegó como una especie de acuerdo donde se iba a tomar unos años sabáticos, donde el padre le dijo, bueno, andá, divertite, haz lo que tengas que hacer, y después volvés y te vas a dedicar a esto. Así que bueno, nada, así fue como Alistar está ahí corriendo aventuras en Neverwinter, y bueno, le llama mucho también, le llama la atención a los humanos. Le llama la atención de todo lo que pudieron lograr con una corta vida, ¿no? Con sus pocos años de vida. Pero ahí está, en este momento está en una etapa relajada de su vida. Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, y hablando de sangre élfica, tenemos también a sangre élfica y humanos, ¿no? Estamos hablando justamente. Así que es el turno de Vesper. ¿Quién es Vesper? Bueno, Vesper es una joven semielfa eh, que decidió empezar esta carrera de aventuras porque quería ser desde muy chiquita, empezó a tener mucha imaginación y todas las historias que escuchaba de los bardos, de los juglares, le empezaron como a llenar bastante la cabeza y le empezó a picar como el bichito de quererse también ser una espadachina famosa. Eh, y en eso anduvo, más allá de que su madre la obligó a que aprendiera a leer y escribir, y ella se escapaba a intentar jugar a ser espadachina. Esto de que lo obligaran a la lectura, a la escritura y eso, después se terminó convirtiendo un poco en una profesión porque se ocupaba de, para quienes no poseían estos conocimientos, transcribir cartas, escribir mensajes, traducir algunas cosas. Y obviamente, tanto leer documentos de uno y de otro, empezó como a conocer un poco el chusmerío del barrio donde estaba, qué estaba cada uno, historias de amor en las cartas, documentos que tenían que ver con dinero en algunos casos, y se empezó a dar cuenta que la información era valiosa. Así que Vesper se vio como de a poquito empezando a conjugar las fantasías de ser un héroe con cosas un poco más mundanas. Igual en su cabeza ya acomoda las historias para siempre salir bien parada, incluso cuando no siempre todo lo que hace es muy honorable. Vesper es de contextura muy pequeña, con, con lo cual casi si no se viste muy llamativa podrías pensar que es una adolescente o casi una niña, y pasa bastante desapercibida entre la gente. Tiene manos bastante ligeras también, cuando es necesario utiliza esos dones. Y en general
vive bastante en un mundo de fantasía. O sea, no importa lo que esté haciendo, su cabeza está en otro lado, está pensando historias. Es bastante enamoradiza, está mirando chicos lindos, sueña encontrar un príncipe azul. Mirá, Así que es muy adolescente su pensamiento. bueno, bien, bien, Pero bien. bueno, mayor problema que tiene es conjugar un poco el honor que ella busca tener y ser una aventurera reconocida por sus hazañas y sus cosas nobles con, bueno, el día a día y la subsistencia. Muy bien, muy bien. Bueno, y por último, sí, tenemos a Borja, ¿eh? Con, no sé si mostré a Vesper, me parece que no sé, a ver, por las dudas vamos a mostrarla a Vesper, acá la tenemos, ¿sí? Muy bien. Entonces decíamos que por último tenemos a Borja. ¿Quién es Borja? Perdón, Borja es un mercenario oriundo de Mintar. Fue enviado para prestar servicio a Neverwinter por pedido de Dawn November, con un contrato a través de White Sails, que es una compañía que trabaja con mercenarios en la isla. Viene con la esperanza de encontrar en el continente una nueva oportunidad y de dejar su pasado atrás, un pasado del que no se siente muy orgulloso. Se hospeda en el en el Leviatán Varado, en el Bien. distrito de Black Cake, en Neverwinter. Es lo más parecido que encontró a su hogar natal. Es un barco pirata que funciona de posada en lo que antes era parte del distrito del puerto. Y ahí tiene una buena posición para también espiar un poco a los hijos de Alagondar, que son los que están trayéndole mayores problemas al Lord. Así que siempre en este distrito se tejen varias cosas y está en un lugar bastante estratégico para poder escuchar rumores y llevar y traer alguna que otra noticia, alguna que otra novedad de lo que va pasando y de los problemas con los que se encuentran en el Winter para volver a ser reconstruida. En lo personal es un tipo que le cuesta dejar de ser oscuro en algún sentido. Se crió en un lugar muy hostil, entre piratas, mercenarios. Ser huérfano es lo normal en esos tipos de lugares. Se dice que los habitantes de Mitran son hijos de la isla, porque nadie sabe muy bien quiénes son sus padres, si viven, o de dónde provienen. Así que bueno, carga un poco con eso, pero está tratando de encontrar un nuevo lugar donde hacer una vida un poco más sensata, enderezar un poco ese rumbo. Pero también eso es lo que lo convierte en alguien útil, porque bueno, poder meterse en ese submundo tan oscuro le resulta más fácil que a otros. Muy bien. Bien, bien. Bueno, una linda presentación. Creo que ya saben, sí, que el Lord Protector están trabajando para él, ¿sí? Decíamos que Neverwinter no tiene una guardia local, así que generalmente se le pide a mercenarios, aventureros, que tomen esa función. Y ustedes encontraron en Neverwinter la posibilidad de ganar unos pesos, ¿sí? Y por ende también ser parte de esta ciudad, que está permanentemente tratando de progresar, ¿no? Convengamos que Neverwinter a lo largo de su historia ha pasado por muchas cosas malas, y siempre la ciudad se repuso. Y esta no es más que otra vez una de esas posibilidades. Así que quiero que imaginen
como guardias de la ciudad que recorren en tipo patrullas de a 4, de a 5, los distintos lugares, los distintos distritos de Neverwinter. Me voy a detener. Perdón, ¿tenemos uniforme de ahí? ¿Capas? Digamos que sí, tienen unas capas que los hacen aparecer, digamos, como guardia. La gente los ve y sabe que son guardia de la ciudad. Están como una guardia urbana, ¿no? Es decir, para que no haya conflicto en el mercado, discusiones. Es decir, justamente el Lord Protector lo que quiere es atraer a gente para que la ciudad prospere, y entonces no quiere que haya ningún tipo de problema urbano que haga que alguno diga: no, la verdad que Neverwinter es un caos y no se puede convivir ahí. Hay mucha gente que está volviendo de a poco a la ciudad gracias a justamente a este tipo de cosas que hacen que la ciudad vaya creciendo cada día un poquito más. Les decía que van patrullando distintos lugares, han pasado varios días, ¿sí? Así que me voy a detener en esta noche que estamos viendo sobre la ciudad, ¿sí? Quiero imaginar alguna de esas casitas por ahí, inclusive, como me dijo Borja, ¿dónde es que descansa Borja? Como Black Lake, en el sí, Leviatán. El Leviatán varado, ahí está. Una noche como la que estamos viendo en pantalla, ¿sí? En algún lugar, una habitación húmeda y oscura. Un callejón oscuro. Una persona encapuchada muy lentamente está desenvainando su arma. Es un cuchillo. Como si estaría esperando a alguien, agazapado entre las sombras. Algo detrás suyo lo hace perder esa concentración, y por el filo de su cuchillo ve que alguien viene desde atrás. Su instinto hace que se dé vuelta de una manera sagaz. Con un simple movimiento, su cuchillo chorrea sangre. En ese momento te despertás, Borja, para estar en esa habitación oscura. ¿Sí? Eso es algo que te trauma, no te deja descansar. Mirás por la ventana, todavía no amaneció. Ya sabés que no podés conciliar el sueño. Ves esa capa que representa a los guardias de la ciudad. Ya en el Leviatán se escuchan algunos murmullos, sobre todo de aquellos que están haciendo la limpieza en el lugar. Se escucha el sonido como botellas, barrer, chocar con platos, seguramente alguna noche movida como tantas otras. Sabes que hoy va a ser un día, esperás, ¿no? Como cualquier otro. Pero hay algo que te produce ansiedad, así que rápidamente tomás tu capa y vas a lo que sería tu puesto de trabajo. ¿Querés decir algo al respecto? Sí, antes de salir, sí. Me asomo a una ventana, veo la luna reflejada en el agua y digo,
Lo pienso, pero me doy cuenta que cuando lo pienso lo digo. Ay, querida dama, ¿cuándo será la noche en que pueda conciliar el sueño en tu cobijo? Y ahí es cuando agarro la capa y salgo. Bien, bien. Alistair, ¿en qué parte de la ciudad estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando para tu día de patrullaje? ¿Cómo es la vida de este joven mago? No, Alistar ya está afuera, sale muy temprano. 6 de la mañana, cuando la mayoría de la gente recién se está levantando. A él ya le gusta recorrer ese momento silencioso y vacío, ¿no? Por esa ciudad que se volvió tan bulliciosa últimamente. Creo que son los minutos que más disfruta cuando el sol todavía no salió, cuando puede realmente apreciar esa ciudad sin todo el barullo. Le gusta caminar por ahí, se siente se siente como libre, ¿viste? De caminar por ahí, sí, acostumbrado a caminar por los bosques, quizás con su madre, disfruta de esos momentos. Así Bien, que si imagino que el sol está saliendo, ya hace un rato que él está caminando por la ciudad. bien, bien. ¿Cómo se prepara Vesper? A ver, ¿por dónde vive? ¿Dónde se cree que está en esta ciudad en este momento? Puede ser la hora que sea, no importa, ¿eh? Vesper vive con su madre, porque todavía es chica. Y nada, se quedó pensando en un chico que vio anoche y que le había gustado, y eso le quitó bastante el sueño. Así que pensando en cosas bastante banales, Vesper. Cuando llega el momento de trabajar, se pone seria, pero durante la noche es un poco su momento de fantasear, de mirar la luz de la luna e imaginarse historias de amor. Bien, 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 bien. Bueno, me gustaría saber entonces, Drax, ¿dónde se encuentra en este momento? ¿En qué lugar de Neverwinter? ¿Dónde vive? Esto en el centro, él está en un lugar que es para los sirvientes de Amaunaton, en la Thunder, y siempre bien temprano se alista obviamente, para el amanecer, recibir a las bendiciones, y se va para al distrito este de los mendigos, del nido del mendigo, porque ahí la gente necesita mucha ayuda. Y tratando también de interactuar con esta cultura tan diversa y a veces tan desequilibrado, ¿no? En una ciudad tan linda y tantas diferencias de cosas, ¿no? Cómo pasás de una pared a otra y ves realidades de vidas distintas y son la misma, ¿no? Y creo que ahí en el distrito del Nido es donde menos las miradas son miradas más comunes, no son esas miradas de temor o miradas que recibe de algo distinto, ¿no? Y también porque es el lugar donde puede comer tranquilo, porque puede cazar una rata, comerse una ratita, Epa, es donde él es. Claro, porque nosotros no comemos animales muertos, comemos criaturas vivas. No entendemos por qué comen cadáveres. bien, Entonces, ahí las miradas no son tan punzantes. perfecto. Y aparte necesita de los fieles que ayuden. Bien, bien. Digamos que cada uno va al lugar de encuentro para iniciar, va a lo que se llama el Salón de la Justicia, donde todos los guardias de la ciudad van desde muy temprano ahí a recibir órdenes. Ahí se reparten, digamos, los guardias en distintas direcciones, se arman como esas patrullas por un capitán.
Así que el grupo, sí, se encuentra en este momento patrullando lo que sería más o menos lo que hoy se llama el distrito del abismo. Están por algún lugar del distrito del abismo, ¿sí? Distrito de la... ¿Cuál es? Y está el mercado. Es donde, claro, ¿Eh? donde antes estaba abierto el abismo, ¿no? Claro. Ah, ¿Se conocen ustedes? Me ¿Cómo imagino se, que- se- Sí, a eso iba, ¿eh? Están durante todo el día, van los 4 o 5 juntos por distintos lugares, por las calles, por diferentes lados, digamos, ¿sí? La realidad es que es tranquilo, más que quizás alguna discusión de alguna taberna, pero no más que eso. ¿Alguno quiere agregar algo, decir algo al respecto? Se No, ven, me se imagino, ven. prestando mucha atención en la zona del mercado, que por ahí me imagino que puede haber algún ratero, alguien llevándose algo, alguna discusión por algún precio, por la originalidad de algún objeto. Entonces es por ahí donde presto un poco más de atención, miro con ojos un poco más refinados que puede llegar a pasar y para cuidar a los mercaderes, ¿no? Claro. nosotros estamos para otras cosas que dar vueltas aquí. Me mareas. Bien, la verdad que el grupo está tranquilo, es un día normal, como casi siempre en Neverwinter, ¿sí? Imagino que nos Sí, conocemos de cada tanto estar formando estos Sí. grupos. tal A cual, sí, veces sí, con lógico, uno, lógico. a veces con todos, ¿no? Una cosa así que ya sabemos Claro, sí, que sí, somos es así todos justamente, ¿sí? contratados y aparte a veces nos toca juntos, a veces nos toca la mitad, a veces Claro, toca todo separado, claro. ¿no? Y Así además, sería. andar con el draconiano al lado a mí mucho no me favorece. O sea, si mi idea es pasar desapercibida, siento que tengo un cartel luminoso al lado cuando voy con el draconiano. Así que, Sí, lógico, en general, sí, intento es imponente, es y algo imponente. separada del grupo. No, Bien, eh, bien. A medida que... ¿Cómo es la reacción de la gente con el draconiano? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo es No, la reacción de la gente normal, con el indiferente. draconiano? Sí, Ok, bien. eh, el draconiano impone, ¿no? Tiene ese vozarrón que generalmente cuando tienen que separar en una pelea, bueno, en cuanto el draconiano habla, la verdad que intimida mucho, ¿eh? Muchas veces una palabra de él ya es necesaria para que la gente se separe o que haga lugar, ¿no? Porque muchas veces ante una pelea la gente es de, de juntarse, de agruparse Amucharse. para ver qué pasa y capaz que a ustedes se les hace difícil acceso y bueno, ante la palabra de la gente que se corre, digamos, ¿no? Le dejan esos pasillos para que ustedes pasen. Así que nada, si bien por un lado Semielfa pasa desapercibida, también tenés la seguridad que te da una persona como el draconiano, ¿eh? Bueno, sí, pero mira cómo lo miran los chicos cuando le pasa por al lado. no, Terrible, tremendo. terrible. Tremendo. Bien. Con el correr del día, ya haciéndose la tarde y prácticamente la noche, ya cuando su patrulla está por terminar, un grito de angustia surge de un callejón cercano. El sonido procede de una esbelta mujer humana vestida con una ligera armadura de cuero. Podría ser una exploradora, ¿sí? O alguien que esté investigando algo. Entre sus brazos está el cadáver de un hombre vestido con una túnica gris hecha jirones. Se dan cuenta muy rápidamente que tanto el hombre como la mujer son bastante parecidos. La mujer ¿Humanos? llora, sí, claro,
Sí, la mujer llora desconsolada y mientras que esto sucede, el cadáver de ese hombre deja caer algo de su mano. Lo que cae al piso es un globo ocular disecado. Sale rodando de la palma de su mano y cae al piso. La gente enseguida se junta para ver, se escuchan los gritos de algunas mujeres que le llaman la atención esta Apartaos, situación. apartaos. Hacer lugar. Y entro caminando como para dar espacio para intervenir, ¿no? Apartaos. Sí, Hagan lugar a la guardia. no, enseguida ves que la gente se abre camino, ¿eh? Cuando ve un tip que me cuesta hacerlo, pero por ahí no se escucha. Cuando él ve algo así que le llama la atención, le escucha como un chasquido. Van a escuchar casi como un chasquido, ¿viste? Sí, Y Sí, no se encara. escucha. Bueno, es como un chasquido, algo así como. No es como. No tiene lengua bípeda, pero es como un chasquido, ¿viste? Una cosa así. Y encara. bien, bien. Disculpame, Yo Chris. socorro y Sí, Lady, ¿qué ha pasado? sí, Gus. A ver, Alista, Borjas, retiren a la gente. ¿Qué os ocurre? ¿Qué ha pasado aquí? bien. La mujer, Me agacho, claramente. ¿no? Sí, la mujer está ahí llorando. Hagan una Sí, prueba yo cuando de. escuché el grito que nos dimos Sí, vueltas y miramos, sí. lo primero que iba a ver es si alguien salía corriendo o si alguien no sé, se ponía la capucha y salía con las manos en los bolsillos, si alguien se alejaba del lugar en una actitud sospechosa. Y si llego a ver algo así, lo voy a seguir Haz una prueba de investigación, por favor. y lo voy a detener, ¿no? Hasta que Bien, bien. Podés llegar a ver que tras el grito sobre una calle de ese callejón, digamos, ¿no? Es como cruza alguien en contramano a la muchedumbre que se acerca para ver qué sucedió. lo voy a Esa seguir. misma gente, que viene y se agrupa, porque es un pequeño callejón en el que estás, hace que no puedas ver Sí. más allá, ¿sí? Y querés pedir permiso, pero claro, ante los gritos de esta mujer y de otras mujeres que se suman, ¿sí? Y de gente humanos, de hombres que se agarran la cabeza, hace que no puedas pasar, ¿sí? Llegás con la mirada a ver. Pude ver algún detalle, una capa, un color, una manera ¿Viste de un vestir color de particular? capa? No. Mira, a ver, pudiste llegar a ver un color de capa gris, muy parecida a la que lleva el muerto. Rápidamente estás ahí con tus compañeros. Ante la voz del draconiano, la gente Yo creo se... que me agacho a mirar lo que se le cayó. Vos me decís que se le había caído un objeto, así que Sí, rápidamente veo sí. qué es lo que se le cayó Eso, y lo agarro. sí, O sea, me imagino que me da mucha impresión por lo que vos describís. sí, a ver. Justamente es un globo ocular disecado, ¿no? Que se le sale Claro, lo no tenía sé en si la es como mano. blandito, no me imagino. Sí, blandito, lógico. Sí, blandito, desde ya.
¿Viste cuando manoteas así pensando que puede ser algo de valor? O sea, esperando Claro. que sea algo. Sí, sí, concreto, está ¿verdad? ahí. Y cuando tocas eso. Sí, no, está ahí y Y cuelga como chusmeo a ver qué es. cuelga desde atrás del ojo, no sé cómo se llama, esas venitas. ¿Me explico? Sí, sí. El nervio óptico. Claro, el nervio óptico, claro. Lo tomás de ahí y la verdad que sí, que es Con asco bastante. me lo meto lo miro. Y con asco me lo meto en el bolsillo rápido. Con mucho Bien, asco. bien, sí, inclusive está hasta gelatinoso. Sí, mientras me arrodillo diciendo, ay, necesitan ayuda. Bien, hagan una prueba yo de Ahí veo que inteligencia, más por y favor. aprovecho para. Historia, una prueba de inteligencia intento historia. calmarla. Claramente que reconocen a la mujer. Y también al muerto. El muerto es Delvin Fjarr. Saben que es un investigador al servicio de Lord Neverember. Y la mujer que sostiene su cuerpo es Kebori Fjarr, la hermana de Delvin. También son mercenarios, como le dije, son empleados por el Lord Protector, que patrullaban también la ciudad. Quizás les extraña a ustedes que no estén con un grupo más grande como lo son ustedes, ¿sí? Así que vuelvo a decir que Bori les dice no sé lo que sucedió. También reconocen a Kebori como que tiene un grado más que ustedes en el sentido del patrullaje. Es como si fuese una especie de un rango más de guardia. Capitana. Claro, una cosa así. Sí, así que no para ella de llorar y tratar de buscarle explicación, ¿no? A esto. Mientras que el resto del grupo está separando a la gente, tratando de liberar un poquito más la ¿Me zona. podés repetir los nombres, por favor? Sí, la mujer se ¿Me podés llama repetir Kebori los nombres? Fjarr y el muerto es Delvin Fjarr. Ambos son investigadores, ¿no? Cuando hablo de Yo investigadores es como miro, ustedes. miro la escena, me voy a enfocar a ver cómo lo mataron. Que fue un puntazo, cómo fue el deceso. Sí, Examino, trato de buscar pruebas, a ver qué pasó. Miro a ella si no le dio un puntazo y me está mintiendo, qué sé yo. bien. Se dan cuenta que tienen varios cortes. Parece de distintas armas, ¿eh? Como si lo hubiesen masacrado. Una emboscada ha pasado aquí con tu hermano. Y la miro fijo, ¿no? Sí. Lo emboscaron. El resto, ¿Puedes saber si tenía alguna diferencia con alguien? Yo estoy tratando de contener a los curiosos que puedan haber alrededor. Y trato de estudiar un poco lo mismo que hacen el resto, ¿no? Por ahí con un poco más de distancia, tratar de entender la escena del crimen, miro a los alrededores, qué puede haber pasado, si tiene una flecha clavada, Sí. qué sé yo. Más o menos Bien. lo mismo, pero al mismo tiempo que estoy más concentrado en contener a la gente, ¿no? una Yo vez que hablaría la con, situación se tranquiliza un con poco, Kebori. una vez que la situación se tranquiliza un poco, porque Kebori ya sabe que su hermano está muerto, les confiesa a ustedes que el Lord Neverember le encargó tanto a ella como a su hermano que investigáramos una actividad sospechosa de un culto que está aquí en la ciudad. Se dan cuenta que ella no puede hablar demasiado, mira para los costados como si alguien podría estar escuchando, y te dice que yo vine aquí para reunirme con Delvin. Él se había logrado infiltrar
posible escondite de la secta. No es el momento propicio para hablar estas cosas. Llevemos a tu hermano, démosle su despido y luego la valeremos tranquilos. Vamos, hay que ser Necesito... fuerte en este momento. Te agradece las palabras, pero que Bori les dice que necesito de su ayuda. Necesito descubrir quién mató a mi hermano. Yo voy a regresar al salón con el cuerpo de mi hermano, al salón de la justicia, para informarle al Lord de estos acontecimientos. Traten de vengar la muerte de mi hermano. ¿Tienes algo, alguna pista, algo donde podamos empezar? Mira, sí, dice. La única pista es... Pero... ¿Cómo? Si... Por todos los dioses, si estaba aquí, lo he visto. Ha desaparecido. Había un globo ocular que llevaba mi hermano en su mano. Y entra a mirar para un lado, para el otro, como diciendo alguien lo tomó. Esa era la única pista que teníamos. ¿Alguien tendría que haber visto algo? ¿Pero Olga. por qué? ¿Qué sería eso? ¿Para qué sería un globo ocular? No lo sé, ¿Fantasmas? ¿Lo pero buscamos? si mi hermano lo tenía en su mano, seguramente algo tenía que ver con su muerte. Llevaré a mi hermano al Salón de la Justicia y traten de averiguar lo que sea. Charlen con la gente, alguien tuvo que haber visto. No se pudo haber ido tan lejos el que hizo esto. Será el mismo que se ha llevado ese globo ocular. Seguramente que era una pista. Así Sí, que la mujer... presto mucha atención. Sí. Sí, decís. No. Presto mucha atención a la capa que llevan los dos. Porque si era Capas muy parecida grises. a la que tenía, Capas grises, claro. las nuestras. Claro. No. Capas grises, ¿sí? Creo que acá en el dibujo se puede llegar a ver la capa que ella lleva, ¿sí? Muy parecida a la capa que vistes, ¿no? Ah, perdón, no estaba viendo el dibujo, no. Por ahí, Estaba tan chiquito o sea, que el no. muerto tenía la capa gris. O la mujer. Perdón. Los Los dos. dos. Acuérdense que los dos estaban, Ah, ¿sí? El Lord les pidió que se infiltren en una secta que se está gestando en la Claro. ciudad. Y se ve que, bueno, para hacerse pasar usaban esas capas, ¿no? Así que ella les pide que averigüen todo respecto a lo de su hermano y que traten de encontrar de infiltrarse, se encuentran al escondite de esa secta, que es lo que ellos estaban buscando. Esto lo dice de manera casi muy entre ustedes, no alza la voz ni nada, como un susurro, y alguno lo puede agarrar de la ropa para acercarse y decírselo con algo más de energía, ¿no? Es decir, piensen que acaba de morir su hermano en esto, así que quiere ir rápido al Salón de la Justicia para darle al Lord Protector, ponerlo al tanto de los hechos, ¿sí? Así que nada, alguno busca Sí, la tomo de los hombros. Sí. Y les digo que esa información no es suficiente. Necesitamos saber algo de la secta. ¿Dónde empezar? ¿Dónde terminó tu hermano? ¿Cómo se llamaba? Bueno, el hermano, Si yo me decís ya una secta, ya dije que lo conocen. No, ¿cómo se llamaba la secta? La secta que estaba No lo saben. No, la única prueba que traía el hermano era ese ojo, el ojo ocular, como para que... yo lo toco en mi bolsillo ahí mientras le digo. Sí. Así que nada, te dice eso, que busquen que ese globo ocular no se pudo haber ido muy lejos, alguien lo tomó. Así que imagínense que están ahí observando, mirando todo, ¿Alguno? Bueno, vamos, gente.
La gente Vamos, ya gente, ya no hay nada dispersa. que ver. hay Deberíamos dos hombres escoltarlos. Me parece que deberíamos escoltarla esta. No, porque ¿Dónde van? No la vamos a dejar sola. van a lo que es Me el acerco a salón, Borja. al salón de la justicia, y hay ya dos hombres con caballos, cargan el cuerpo del hermano, ella se sube a uno también de esos caballos y les dice, no hay tiempo que perder. Dice, averigüen todo. Estaré en el salón de la justicia Me esperando. acerco a Borja. Sí, Borjas, tú que tienes oídos finos, creo que eres el indicado para buscar. Nosotros buscaremos por otro lado, pero creo que si tú estás de acuerdo, puedes ir a buscar información. Conjunto Vesper. Son los adecuados. Yo me miro como diciendo si son. Sí, claro. sí. Creo que. En serio. Y después planearemos. No, bueno, Sí. dividamos los sitios donde ir a buscar información. Si es algo de culto, puedo ir al templo y averiguar. También tenemos información. Cuando lo ponen al muerto sobre el caballo, pueden ver que de un pequeño bolsillo de atrás, como si fuese del pantalón, sobresale un trozo de pergamino. Bueno, pego un saltito a acercarme. Digo, los ayudo y saco el pedazo de pergamino. Intento sacar el pergamino. Sí, completo. Bien, lo ocultás entre tus manos mientras que agradecen por tu ayuda. Pueden ver como que Boris se retira con su hermano muerto sobre el caballo y los otros acompañan el andar. Ya, Gris, antes de que se vayan, Sí. caigo en la cuenta de que todos vimos lo del pergamino o lo vio Esper solo. Vamos a tirar a ver si. Lo Vamos a más tirar por disimulado percepción. posible. Vamos a tirar por percepción. Porque me gustaría. No, bueno, Isa. Aquellos que creen que podían Estaría llegar a poder estar examinar. mirando. Uf, ¿cómo está el elfo? Sí. Terrible. Bien, El elfo ya lo leyó antes que Vesper lo agarre. bien. Y quiero que tires por engañar, Claro, Vesper. yo. Sí, quiero que tires por Bueno. engañar. Bien. Cualquiera que haya superado el número de Vesper se ha dado cuenta de lo rápida y sutil que es la semielfa con sus manos. Así que tanto Yo creo el que mago, lo veo cuando lo hago, veo la mirada del elfo. no sé y si me lo mira ves. como No sé si lo no ves lo veo. exactamente, porque vos fuiste a hablar con lo que estaban con el cuerpo, espere que los ayudo y intercambiaste unas palabras, y ellos están en otra cosa, mirando a la gente, todo, y de repente se ve que el mago algo olfateó y te ve como algo tomaste desde las pertenencias de ese cadáver. Tanto Borja como Alistair pudieron observar desde diferentes ángulos cómo vieron como si la semielfa se ocultaba algo. Solamente ustedes dos vieron eso. Viendo que Vesper hace ese movimiento rápido, ¿no? Me dijiste que veo que hay una cierta destreza Sí. en esas manos. Claro que sí. Claro que sí. Ok. Me percato que no revisamos, que estaría bueno revisar el cadáver a ver si hay algo más dentro de lo que se pueda, ¿no? El Sí. cadáver ya se lo llevan. Ya está Ok. arriba del caballo, así que ya
Es más, ya están partiendo, ¿eh? Ya se lo llevan y ya quedan ustedes ahí con la gente que se empieza a dispersar. Y en esa escalerita, como vemos en la imagen, todavía está esa mancha de sangre. ¿Eh? Llegó hasta ese lugar y se desmoronó, se puede decir. Voy a prestar atención si hay algún rastro de sangre que pudo haber dejado el arma después de que hirió a Delvin, alguna gota de sangre derramada antes de ser enfundada. Voy a tratar de buscar a ver si encuentro ese pequeño rastro. Bien. Lamentablemente, te tengo que decir, Borja, que la gente que estuvo alrededor, las pisadas que van y vienen, de mucha gente que se juntó ante esos gritos, hace que el rastro, si estaba, lamentablemente se haya perdido. Bueno, me ven ustedes, el resto de mis compañeros, tratando de encontrar ese rastro, buscando. Y sin levantar la mirada de lo que estoy haciendo, le digo: Vesper, ¿puedes mostrar el papel? Creo que puede ser de utilidad. ¿El papel? Sí, el papel. Ahora no es el mejor lugar, ¿no? Para sacarlo. Puedo buscar un No lugar tenemos tranquilo. mucho otro de qué trabajar. Vi cuando ¿No se le tienes cayó flujo? al muchacho cuando lo subían. Qué buena vista que tenés, ¿eh? Bueno, saco el papel y lo muestro. Bien. Ya Bien. intento leerlo, o sea, no sé qué leo. Es un trozo de pergamino viejo, ¿sí? Parece algún tipo de runas. No está escrito en un lenguaje muy claro. Difícil ¿Lenguaje mágico? de comprender. A ver, tira por arcano, por favor. Bien. Permíteme. Yo me crié con las lenguas viejas. Claramente Me voy a arcano. fijar a ver si puedo leer. Bien. Alistar, te das cuenta que no. Si es dracónico, Bien. Tira por religión, por favor. yo. Sí. Dras tiro por religión. Ahí está. Bien. ¿Crees recordar algún tipo de información que vistes? Parece ser la manera que tienen algunos cultos de comunicarse, como si fuese un lenguaje que no estás acostumbrado Como a la ver. jerga de ladrones, pero para los cultos. Exactamente. Por lo menos ya sabes así que tiene que ver con el tema de religión, de cultos, de ritos, ¿eh? Pero no está en tu... no logras entender lo que dice. Eso Es como si tiene fuese la que ver jerga. con información de cultos o ritos. Son como unas runas, Buster. Sí, como un No lenguaje importa la rúnico. forma, o sea, Como un lenguaje rúnico. Lo que va a tratar de hacer Borja, indistintamente de la runa, que obviamente no la entiendo, es tratar de memorizar el dibujo, como para si en alguna baldosa, en alguna arcada de alguna puerta, en algún pasillo,
en algún otro momento lo veo. O sea, voy a tratar de recordar ese dibujo, ¿no? Aún Tira por no investigación, entendiéndolo. por favor. Tiro por investigar. Y voy a necesitar No, también que Isa tire por investigación. Paramos así, mira aquí. Bien. A ver. Borja. Lo pones como si fuese atrás luz de la luna. No sé de dónde proviene ese conocimiento tuyo. Muy de piratas, ¿no? Esas cosas así de... Y claramente, en una lengua que conoces, se forma la palabra salve el inmortal. Se imaginan la situación, ¿no? Sí, se los muestro al resto. Digo, acérquense, vengan. Aquí está la clave. No sé quién sea ese inmortal, pero a él es el rito. ¿Algo que recuerde, Chris? ¿Algo que me pueda llegar a llamar la atención? ¿Haber leído, haber escuchado? ¿Algún culto así? Te decía, joven mago, que hay una adrenalina que empieza a correr por tu cuerpo, una energía que cuando ves que se trasluce a través de la luna ese mensaje, te genera, ya te digo, una expectativa, Los ojos me brillan. Es como si estarías leyendo un conjuro, claro, como si hubiese encontrado un libro de magia, es decir, te olvidaste del cansancio del día, te olvidaste de la rutina, de repente encontraron algo que para el ojo común de las personas era algo muy, muy difícil de descubrir, así que esto le pasa un poquito a todos, lo que acabo de describir. Al fin algo Sí. que parece aventura en serio y no otra vez más lidiar con rateros, Internamente paladrines de puerta. le agradezco a mi amante nocturna, ¿no? A la luna que siempre guía a los viajeros. Bien. Claro. Les queda. Niña, ten cuidado. Hablando de rateros, la miro, ¿no? No está bueno que tomes cosas ajenas y menos de un muerto. Se le cayó, no entiendo por qué crees. Se le cayó el papel. No tomó nada. No se le habrá caído ninguna otra cosa, ¿no? No, nada. No, pero se le cayó del bolsillo. Yo vi que cuando lo subieron se le cayó del bolsillo. Disculpas entonces. Les resuena a todos mientras Perdonado. que están todos, imagino que todos los sentidos en este momento están tratando de entender qué serán esas palabras. Y también les viene a la cabeza las palabras que le dejó Kebori, ¿no? Sobre esa prueba, eso que traía su hermano, ese globo ocular. Entonces creen que ambas cosas, este trozo de pergamino, si podrían encontrar ese globo ocular, quizás podrían llegar a tener más pruebas. Así que se preocupan justamente por ese motivo. Bueno, entonces debemos encontrar el ojo
¿Qué ojo? Un ojo y un inmortal. Se puede ser eso. Ah, porque yo vi algo así. Oh, ¿Era esto? el elfo hace un gesto como diciendo, no jodas. Como diciendo, Sí, se dan cuenta que la pequeña mujer es una caja de sorpresa, ¿eh? sí, igual, Porque a lo ver, hace lo de miro una a manera Borja. despreocupada, ¿no? De una manera despreocupada, casi inocente. Sí, lo Ustedes miro a Borja escucharon porque cómo veo que que Bori... Borja. Sí, Sí, sí. No, seguí. no, quiero decir que ustedes escucharon cuando Kebori desesperada estaba buscando eso por todos lados. Pero bueno, Lo difícil que tampoco tenías, saben, loco, tú. tampoco saben cómo llegó a las manos de la joven. Yo estaba mirando el de la capa, yo dije que presté atención a otra cosa, entonces Sí, no vi, pero lógico. cuando lo saca de ahí, y después de haber visto lo que vi, y viendo que Borja la cubrió, ¿no? Sí, Entiendo que Borja también la vio. sí, Entiendo que la vio al igual que la vi yo. Entonces cuando saca el ojo lo mira a Borja y me da cara como diciendo, boludo, joderme. sí, claro. ¿Entendés? Una Sí, cara así de diciendo, dale. Pero no digo nada, es la cara nada más. sí, lo tiene colgando de ese nervio, de los nervios Muevo oculares, ¿no? Con el coso hacia abajo, el muevo globo la ocular cabeza haciendo colgando. así. Sí, No me gusta que haga esas cosas, porque creo que no va a traer problemas, más que la mina, mientras las tenía en los brazos, pedía por el ojo y ahora lo tiene eso. No me gusta esa actitud. Más de un muerto, que está el tipo muerto. Ahora, Cualquiera diría que es un rábano eso, pero sí, tienes razón, parece un ojo. Parece que sí. Permiso, digo. ¿Cómo Y se lo estará con agarro, esto? Chris, lo tomo. sí. Es Es un ojo asqueroso, común. ¿no? Sí, es un globo ocular como Pero disecado, ¿no? nosotros. Ah, ok. No, es un ojo que ya fue arrancado hace rato de un cuerpo. Sí. Pero a pesar de No es eso, un ojo recientemente arrancado. sí, pero a pesar de eso, Sí. conserva una membrana como gelatinosa todavía. Que da asco, ¿no? Da... Sí, Se me me imagino. ocurre, Chris, ¿puedo Sí. llegar a identificar ese ojo como parte de un componente material de un conjuro? Y mago, sí, claro, claramente puede ser. Pero sería muy simple, ¿no? Es decir, porque la pregunta acá es ¿por qué traía en su mano este globo ocular? Sí, es decir, ¿dónde está la respuesta? ¿No? Es lo que tratan de ahí de romperse la cabeza. Entonces, bueno, pues un símbolo, ya la gente se disipó. pero no sé de Sí, están ustedes solos ahí. Pergamino, no sé quién lo tiene. Y el globo ocular que ahora lo tiene el mago. Ajá. Y el El ojo pergamino lo tiene Borja. Sí, es un símbolo. Ok, deberíamos encontrar un lugar tranquilo donde sentarnos y poder pensar. bien. Sí, O sea, también quizás una taberna alejada, ¿viste? Donde haya poca gente, un lugar al que acostumbren ir los guardias, no sé. Sí, Algo que sirva para estar sentados y poder pensar. Podemos ¿Qué ir a las hacer? barracas. Creo Podemos que ir a las barracas también, sí. no sé si una taberna sea el mejor lugar. En las barracas vamos a estar más tranquilos seguramente. digamos Yo que iré encuentran el lugar. a la biblioteca a Se buscar alejan. religión. Se alejan un poco del lugar del crimen, por llamarlo de alguna manera. Y están en una plaza tratando de ver para dónde ir. ¿Qué dice ahí el grupo? Ahora está más tranquilo, no están rodeados. Se ve el Le mar digo, a lo lejos, ¿eh? Se ve hola. el mar, la luna, el cielo estrellado, con algunas Qué lindo. nubes igual, ¿no?
Iré a la biblioteca a buscar información sobre cultos sobre un ojo. Luego nos reuniremos, si os le parece. No sé si tenemos tanto tiempo Digamos que se alejaron un como par de para cuadras de la encontrar al escena, ¿no? Como asesino. para... Me imagino yo que este ojo puede ser una suerte de llave o de santo y seña o alguna forma para entrar al lugar donde se reúnan, tal vez. Sí. O una ofrenda para poder acceder al lugar. Pero no sé, es lo que se me ocurre. ¿Vieron las capas que llevaban Kebori y Devin? Sí, eran grises. ¿Por qué? Que ¿Qué? apenas sentí el grito, vi que una persona con la misma capa se puso la capucha y se escabulló entre la gente. Intenté seguirlo, pero la muchedumbre no me lo permitió. Creo que seguramente fue el asesino. Quizás me quedo, sí, se queda unos como colgado mirando ahí la luna, el reflejo En el mar. el mago ahí como en el mar, Bien. así como que cuelga unos segundos y dicen, quizás Debbie encontró en este ojo algún tipo de la prueba que estaba buscando y escapó. Seguramente lo descubrieron, lo siguieron y lo mataron antes que pueda explicarle a Kebori de qué se trataba. Trato de Sí, pensar joven, si la capa tenía... Si de cultos investigar, iremos al mercado, por ahí necesitan ver a ver si vemos algo anormal, donde se comercializan esas cosas que usan los cultos, polvos, ingredientes. Mientras que están Como dialogando, dicen, tratando de en buscar un algo... gran pajar, una aguja, o algo así. Mientras están tratando de... Me cuesta Sí, perdón, me cuesta entenderle lo que habla el draconiano. Me pone un poco nervioso. Un poco nervioso sí. A porque todos nos no. pone un poco nerviosos. Yo como que hago así, cuando él habla como que hago así, ¿viste? Como que asiento con la cabeza, pero no entiendo muy bien lo que dice. Claro. Pero Ahora miro como la lengua, a ver si tiene lengua rara cada vez que habla. bueno, No tiene lengua bífida, tiene lengua eh, normal. me Ah, genera como un poquito de ansiedad, ¿eh? No Sí. poder entenderle todo lo que dice el draconiano. Bien, Pero bien. igualmente hago así, ¿viste? Como diciendo, ajá, Mientras que mirás al pongo cara de elfo draconiano, sabio. mago, no sabes si le pasó también a la semielfa, pero sentiste una especie de cosquilleo mientras sostenés, no sé si en este momento lo has guardado, el globo Sí, ocular. sí, lo tengo. No, lo tengo. Es más, sí, describime, Sentís perdón. un cosquilleo en la mano, ¿eh? Ok. Voy a sacar eh, lápices, voy a trazar unos símbolos. Trazo un círculo, una estrella en el medio, escribo unas palabras en élfico y voy a usar detectar magia, pero como ritual. Bien, bien. Voy a, no solo el ojo voy a escanear, sino que también voy a escanear el pergamino. Bien. Te doy el pergamino, me imagino que me lo pediste, lo doy. Sí, llegado el momento, digamos que en este momento estoy haciendo, ¿no? Escribiendo en élfico, haciendo unas cosas, les digo que me Y cuando tengan. decís que tal vez el ojo pudo haber sido el motivo por el que lo mataron, porque avanzó algo en la investigación, me pongo un poco perseguido y empiezo a mirar alrededor a ver si hay alguien
pueda estar buscando ese objeto, ¿no? O sea, así como mataron a la persona que tenía el objeto, a ver si hay alguien buscando recuperar ese objeto, ¿no? Si alguien nos está mirando o está observando ahí, ¿no? Como que hago Claro. una suerte de guardia, pero tratando de ver si hay alguien mirando o buscando algo. No lo decís eso, ¿no, Guille? No. Trato Yo de estoy ahí dejarte tranquilo trabajando. Si vienes de... compenetrado en eso, a mí no se me Claro. ocurrió pensar Bien, en bien, ningún bien. momento que nos podrían estar siguiendo ni nada de eso. Si vienes de noche y la visibilidad es poca, hay luces en esa plaza, así que nadie que estaría ocultándose estaría en ese lugar porque sería muy fácil de verlo, ¿eh? Así que estás tranquilo, por eso eligieron ese lugar justamente, ¿eh? Ok. Bueno, después de unos minutos el ritual comienza y claro, mago, ese cosquilleo que sentías, sabías que estabas teniendo un objeto, un artefacto mágico. Tiene una aura adivinatoria. No sé si está dentro de tu alcance, pero sabes por tu inteligencia que quizás un conjuro de identificar sobre este objeto que ya sabes que es mágico podría deslumbrarte en una pista, ¿eh? Ok. No es un conjuro que yo me sepa, así que ok, vayamos por parte. Indudablemente, ¿el ojo y el pergamino también? ¿O el ojo nada más? Porque dije que escaneaba los dos. No, el pergamino no es mágico. El pergamino no es mágico. Ok, no tiene Pero una magia activa. no digamos. deja de estar en tu cabeza que algo tiene que ver. Como si estarían ligados el uno con el otro. Ok. Bien. No sé si eso se lo comentás bueno, al grupo. Sí, les digo que si bien el pergamino no parece albergar algún tipo de magia, pero el ojo sí. Lamentablemente no conozco el conjuro para saber cómo funciona, pero puedo saber qué tipo de magia, si es necromancia, si es adjuración, si es algo de Adivinatoria, te eso. dije. Adivinatoria, perdón. Sí. Perdón. Adivinación. Adivinatoria, ok. Bueno, le digo que está ligada a la magia de adivinación, pero en ese momento se me ocurre como que mientras voy hablando con ellos, mientras les voy Sí. contando, se me ocurre como si el ojo no es la manera de leer el pergamino, Chris. Sí. ¿No? No sé cómo funcionaría, pero A ver. se los comento igual. Lo Tira digo. por arcano. Estoy como Tira por arcano nuevamente, hablando por en voz favor. altas. Sí. Tira Tal vez. arcano nuevamente, por favor. Ok, empecé hablándole a ellos y ahora terminé hablando en voz alta, ¿no? Digo, como, Bien. a ver si esto está ligado y... Bien, bien. A ver, en tu cabeza, lógicamente, es como si fuese un libro que se mueve de una página a la otra, tratando de Pienso de- más de- rápido de lo que hablo. exactamente. Y lo ven así, lo ven que como si estaría repasando diferentes cosas, ¿no? Y claramente en tu cabeza estuviste el tema de identificar, ¿eh? ese conjuro que como deciste vos no lo tenés. Pero sabés que tu magia te ha revelado algo muy interesante. Que ese ojo tiene que ver con una magia de adivinación. Adivinación. Y generalmente ese tipo de magia se activa con una palabra o con una frase. Ok. Digamos que todo esto lo fui diciendo en voz alta. Ay, es muy fácil, lo agarrás así, te le lo hago- pones acá en la frente y decís, hola, léeme por favor.
O Me digo salve, bien chiste, o porque salve el inmortal. Uy, Crico, no escucho eso. Primero que me pego el cagazo de mi vida porque yo estaba en la biblioteca del Candelero, solo en ese Sí, momento, ¿no? Estaba sí. abstracto de todo. Cuando escucho esa voz estridente, me sobresalto, pego un salto así como que vuelvo a donde estoy, ¿viste? si no te voy a En dejar realidad, solo con los dos el objetos salto, mágicos que tenemos. el salto lo pegás cuando Borja dice salve el inmortal y ese globo ocular se levanta, es decir, estaba hacia abajo, se levanta, ¿sí? Y de su ojo brilla ahora una luz verde y empieza a girar en varias direcciones. Quiero que se imaginen esa situación, ¿sí? No tiene que ver ya con la gravedad, Me se cago de las levantó, patas, ¿eh? se levantó, Ah, pánico. los mira, una mirada verde, un ojo verde, que emana también una luz verde, mira en ambas direcciones, los mira a ustedes. Sus caras están todas también en verde por el brillo de esa luz y de repente hace un giro el ojo y se queda señalando hacia un lugar en la oscuridad. Cuando miramos este lugar podemos identificar hasta dónde va, o sea, no sé si hay un edificio. No, se pierde, atraviesa la plaza y se pierde, pero con esto quiero No decir sabemos en que qué dirección va. el ojo miraba en ambas direcciones, pero en una se detuvo y se quedó ahí. Ok. Bien. A ver, dame una referencia. Está mirando, no sé, al norte, a sur. Una referencia, Está la primera, la mirando, cercana, no sé. está mirando mirando al- justamente hacia, Está mirando al hacia obelisco, el está lugar mirando del al hecho, Congreso. A eso hacia me el lugar refiero. del hecho por donde vinieron. Ok. ¿Es una luz muy brillante que la puede ver cualquiera a la vez? ¿O Sí, claro que sí. es un reflector? ¿O un Claro. rayo láser de una linterna es? Sí. Debemos Apunta. Y yo creo que tapemos eso. Por favor, tapemos eso. Quiero Yo que me imagino, le imaginen, no tiro quiero algo que encima imaginen porque- que de repente no tenían nada, ¿sí? No tenían nada, no había prueba, no había nada, y de repente está en sus manos ese ojo ocular señalando con una luz verde, aparte un verde, no sé cómo describirlo, ¿no? Fluo. Fluo, Claro, intenso. Y Debemos como ir en láser esa de boliche. dirección. y de repente Sigamos. queda en una dirección fija, como indicando un lugar. Le está mostrando un lugar. Perdón, no quiero hacer metajuego, Ville. Nosotros sabemos que vos sos bueno para rastrear, sabemos que conocés la ciudad mejor que nosotros. ¿Tenemos alguna indicación de poder Si decirte? suponiendo que alguna vez Sí, todos suponiendo que estuvimos ya. alguna vez Sí, juntos, vos saben que me Supone que- muevo fluidamente en la ciudad. ok, perfecto. Me saco un pañuelo que tengo atado al cuello, Gris, y lo tiro arriba del ojo y lo agarro, lo envuelvo, lo pongo en un bolsillo interno del sobre todo que tengo. Sí, Sigamos en esa dirección. Y me quedo con las manos así agarrando el ojo, ¿viste? Totalmente. Uf. Eso fue, Sí. pero intenso, digo. La Claro. sonrisa del elfo así, ¿no? No, Sonriente aparte el corazón te palpita una adrenalina tremenda porque Tremendo. no dejas de pensar también en tu padre, ¿no? En ese momento que pudiste, de alguna manera crees que fue tu magia el que llegó a tener este gran descubrimiento, ¿no? No, creo que es más vanidoso. Creo que es el conocimiento no sé si la magia. Creo que él piensa más que fue el conocimiento que adquirió lo que lo llevó al descubrimiento este. Desde ya, no tengas duda de eso. Bueno, El ¿qué grupo hace el bastante grupo? Quiero que vanidoso. imaginen esa Te situación. miro y te digo, es lo más raro que vi en mi vida. No sé, no entiendo tu emoción, pero No, jamás vi una cosa así. Jamás vi una cosa así. Sigamos la Yo- dirección.
No por más que apunta a le nada pongan... que conozcamos como para decir al cementerio, a No, es que imagínense algo que que... podamos identificar, no. imagínense que es como si alguien levanta un brazo y va a una dirección, es decir, es muy difícil saber hacia... Bueno, pero Es yo una puedo ciudad muy, saber muy que para grande. allá está el río, que para allá está... Lo único que saben que Nada va en demasiado dirección... importante que yo sepa que... la dirección en la que está apuntando es justamente la dirección de donde casi ustedes vienen, que es donde se produjo el hecho, donde se produjo ese asesinato, se puede decir, ¿eh? Ok. Es como que los... Volvamos hacia. Nos dice el ojo. Y de ahí vemos para dónde nos dice de vuelta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a todo esto? De noche. Noche, ya es noche, ¿Pero sí, qué tal sí. noche? A ver, yo no podemos andar con esto. Estábamos terminando la ronda. Ya nos Tenemos- tenemos que ir a dormir. Claro, Tenemos que esperar ya a finalizando que el la ciudad día, esté claro. bastante deshabitada. Tenemos que esperar a que la ciudad esté bastante deshabitada porque no podemos andar sacando esto cada 20 cuadras a ver a dónde nos guía. Exactamente. Pero Como te que quiero decir que si llamaríamos es un mucho la momento de la atención. ciudad donde menos gente hay en este momento, es justamente ahora, ¿no? Hay poca gente Ok, bueno. ya la gente está en su casa, cenando, se puede decir. Hay poca gente, algunos borrachines por ahí dando vueltas, ¿eh? Ya no queda mucha gente caminando, la gente que es trabajadora de la ciudad, ¿eh? Y Es la pensá hora que, de los cultos de los ojos que levitan. para el elfo el tema del horario es diferente a cómo lo mide, a Entiendo. cómo lo puede medir Borja. No sé Entiendo. mucho debo reconocer que no sé mucho de los dracónidos, pero sé que para Borja el tiempo pasa de otra manera. Sí. La tela Ok, que pusieron sos el que mejor sobre conoce. el globo ocular es una tela Sí, muy, un muy pañuelo oscura. de seda, pañuelo de seda. Bien. Sí, un pañuelo negro de seda. Igual me lo metí en el bolsillo adentro, ¿no? Ah, En el ok, bolsillo ok. interno del chaquetón que tengo. Bien, bien, Ese bien, marrón que me queda tan bien, tan elegante. ¿Qué hace el grupo entonces? Y yo te miro, Borja, y te digo, ¿viste a dónde? ¿Viste para dónde indicaba? Sí. Y bueno, Vamos. no voy a ir con Che, a ver, no voy a ir con el ojo así, alumbrando como si fuera un faro. Me parece avancemos unas cuadras en esa dirección y a ver si vemos, donde vemos que algo nos llame la atención, bueno, ahí lo sacamos y vemos qué dice el ojo. Me parece que es la hora ideal. No hay tanta gente en la calle como para... Por alguna casualidad, ¿va en la dirección donde huyó el que vos viste? ¿Que huía? Me da la impresión de que va hacia el lugar a donde se cometió el asesinato. Quizás deberíamos llegar hasta ahí y una vez ahí volver a sacar el ojo y ver qué lado nos indica. Se escabulló entre la gente, la verdad que lo vi unos menos de 30, de 3 pies y la gente no sé hacia dónde se fue. Bueno, empecemos por allí entonces. No hay problema. El No elfo te digo va que así, me voy a... tin, saltando de alegría ahora el elfo. No te digo que me voy a mover con sigilo, porque no, pero sí me voy a mover prestando atención de que nadie me siga, de que nadie me esté observando demasiado. Si eso implica ir un poco más lento, lo voy a hacer. Bien. A los pocos minutos están nuevamente exactamente donde fue el asesinato, ¿sí? No hay nadie en ese lugar y se encuentran ustedes solos. Vamos, Alistar. Actívalo otra vez. Lo saco, imagino que sigue activado. No, No, ok, perfecto. Una palabra. Bien. Me intriga, no sé todavía cómo funciona esto. No sé si tiene la duración.
O si el hecho que lo hayamos guardado, no sé, pero es algo, una nota mental, como, ¿no? Sí, Prestar atención a cómo funciona esto. Bueno, saco el ojo, pongo así en la mano, lo deposito en la mano y le levanto los ojos a Borja, porque en sí fue él el que lo activó. Reconozco que él fue el que lo activó. sí. Y le hago así un gesto como para que diga las palabras. No las quiero decir, yo le quiero dar un poco de crédito a Las, Borja. las voy a decir, pero me recorre un escalofrío por la espalda cuando las digo, ¿eh? Sí. Así que vuelvo a decir, y hasta un poco tímidamente, Albel inmortal. Te das Suavecito cuenta lo que digo. no hace falta un tono bajo para que el ojo se levante de un tirón. Es como que pega un tirón, ¿sí? Los nervios oculares se estiran, ¿eh? Sentís que se estiran y esa luz verde que empieza a mirarlos a uno por uno, y de repente empieza a mirar en varias direcciones hasta que de golpe, pero de un golpe seco, queda observando y apuntando hacia una oscura calle. Cuando vos decís, nos mira a cada uno de nosotros, ¿qué es como si es como si escaneara nuestra mirada? Como que busca Exactamente, algo, o exactamente, se- mago. o sea que quedaría, subiría hasta acá a la altura de nuestra cabeza y como Se que estira de una está manera, escaneando el iris. se estira de una manera y queda frente a ustedes observándolos. ¿Pero tiene No más importa. en alguno de nosotros? No importa si un personaje está a 30 centímetros o a 1 metro. ¿Hace diferencia? ¿Hay alguno que se detenga a mirar más a alguno de nosotros? No, no hace diferencia con ninguno. Es un movimiento enérgico, eso sí. Enérgico que cuando viene hacia uno, como un reflejo, uno se tira hacia atrás, ¿no? Porque viene con una fuerza tremenda. Y claramente el que lo sostiene hace fuerza. ¿Eh? Es como esas películas del espacio que es una sonda, ¿no? Que viene y te escanea, una cosa así, ¿no? Exactamente. Algo así. Pero este es un ojo de Y no se proporciones detiene- pequeñas, ¿no? No se detiene nada más, ¿no? En esta vez, o sea, solamente en nosotros. Digo, por si hay alguien más cerca que haya escaneado. No, o sea, solamente en no vemos nada ustedes. raro, o sea, se detiene nada. cada uno de nosotros. Y después mira en todas direcciones hasta que termina de un golpe seco mirando en una única dirección. Ok. ¿Sigue en línea recta de donde nosotros venimos o cambió? Digamos que si yo tengo que Cambió. mirar atrás. y Cambió mirar de dirección. ¿Cambió? Sí, señor. Ok. Y te voy a ayudar. Mino, así es. Está Va en enseñando dirección. otra vez. Hacia donde escapó el... Exactamente, mago. Exactamente. Ok. Sigamos. Vamos. Bien, bien. Le hago un asentimiento a Borja y le digo, sí, exactamente por ahí es hasta donde llegué a ver a este encapuchado. Así que probablemente haya escapado hacia el lugar donde se oculta este culto. Bueno, cubre el juguetito y Le avancemos un poco lo más. tapo con el pañuelo. Y bueno, Empiezo a ir en esa dirección. Es muy Alistair no oscuro es el un tipo muy callejón. impetuoso, ¿no? No es un tipo que se deje llevar, no tiene esa cosa. Pero en este momento me puedo chocar con un elefante de frente que no lo voy a ver, ¿eh? Así que si en este momento hay una emboscada, soy el primero en caer por la emoción que me provoca esto, porque es algo que tampoco Alistair está acostumbrado a estas cosas, no es algo que le pase demasiado seguido. Entonces es como wow, quiero ver qué hay ahí. O sea, es el momento para pisar una casa bobo a ese nivel, ¿eh? Te digo, Sí. caerme en un balde de agua. Se adentra la noche y el grupo, desde una cámara, desde arriba, por esas callejuelas
de Neverwinter, esos oscuros pasillos, esas oscuras calles, el globo ocular los dirige hacia la parte occidental de la ciudad. Es una parte que todavía se encuentra en ruinas, ¿sí? Se ven atravesando, imagínense una cámara desde arriba tomando los personajes caminando cada tanto, cada esquina, tratan de sacar nuevamente ese ojo que termina siendo siempre ese mismo proceso hasta que apunta hacia un lugar y el grupo sigue en esa dirección. Sí. ¿Es una parte que no está muy habitada de acá de la ciudad? No, sí, lo que pasa es que todavía hay varias ruinas, se puede decir, ¿eh? Se la conoce como la parte occidental. No, si no estaba muy habitada, yo me iba a animar a dejarle el ojo afuera, pero bueno, no. Bien. No quiero llamar tanto la atención. El globo ocular, ese globo ocular marchito, por llamarlo de alguna manera, dirige su mirada vacía, ¿no? Porque es una mirada extraña, hacia un callejón que está lleno de escombros. Se pueden ver a través de esa luz verdes unas ratas que corretean entre trozos de piedras viejas y cajas polvorientas. Pueden ver que en ese fondo de ese callejón hay muchas tablas, muchas maderas en descomposición. Oh, qué lindo. ¿Qué hacen? ¿Llegamos hasta ahí? Le estoy diciendo hacia dónde apunta el globo ocular. Ustedes están, digamos... Es un callejón sin salida. Exacto. Al fondo... apunta a un fondo de un callejón, sí, que no hay salida, lógicamente, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué distrito estamos, teóricamente? Está en lo que sería cerca del cementerio. A ver, hay algo que sé yo, Guillermo, no sé si lo sabe Borja. Por eso pregunto. A mí se me viene a la mente, sobre todo por las capas grises, había una parte de los capas grises que eran estos hijos de Alagondar, que era una antigua milicia dentro de Neverwinter que eran los capas grises. Sí, exacto. Con lo cual relaciono esa capa gris con estas capas grises, de alguna forma. Entiendo. Conociendo un poco la política del lugar, ¿no crees que esas capas grises tenga que ver con esto? Esto ya tiene que ver más con un culto, con algo, con una secta, con algo diferente. Okay. ¿Sí? Bueno. O por lo menos esperás que no tengan nada que ver. Bueno. Parados frente a un oscuro callejón, esa luz verde que alumbra hasta el fondo, lógicamente ese callejón sin salida, con ratas caminando entre escombros, cajas, ¿sí? Muchas maderas en el fondo de ese callejón. ¿Qué hace el grupo? Digo, es como que ahí la emoción se me termina, ¿no? Sí. Vamos. Es como que vuelvo un poco, esa visión me da una dosis de realidad. No, tranquilo, aquí algo más tiene que ver. Y avanzo un poco y empiezo a buscar la puerta que no estamos viendo. Yo digo, es el lugar perfecto, o para una emboscada, o para que algo se esté ocultando. ¿Las ratas se mueven alrededor de algún lugar en especial? No, recorretean por todo el lugar, por el fondo, ¿sí? No.
Bueno, Bien, avanzo muy, muy despacito y voy buscando la puerta. cuando llegan a lo que sería el Estoy fondo seguro que tiene que haber. de ese callejón, hay muchas tablas de madera en descomposición. Están como apuntaladas, pero están justo para bloquear un oscuro túnel que conduce bajo la superficie. Corren esas maderas y pueden ver una entrada, lo que sería, como dije, un túnel que desciende. A oscuras, obviamente. Exactamente. Sí. El globo En algún ocular, momento pude cuando llegan a esa posición, es como que se vuelve loco, ¿no? Y tira hacia adelante con fuerza. Asusta ese movimiento, se estiran los nervios oculares. Oh, creo que llegamos al lugar, ¿eh? El globo, el ojo, está como desesperado por querer entrar. Preparaos. Cosas no buenas hay aquí. Voy a tirar sentido divino. A ver qué siento. Antes de tirar sentido divino, vamos a dejar nuestra aventura del día de hoy con nuestros aventureros entrando en ese oscuro túnel que conduce bajo la superficie, ¿sí? Llevados por ese globo ocular que han atravesado gran parte de la ciudad. Así que la historia finaliza aquí, con nuestros aventureros que miran hacia afuera del callejón y el último que entra tapa con una madera también y el grupo se pierde de la vista en ese callejón. Así que, mis queridos aventureros, hasta aquí la partida del día de hoy. Espero que fue cortita, Buenísimo. pero sirvió como introducción. No. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Bien, me bien. alegro. Me alegro. Bien. Vamos a finalizar. Me está dejando con las ganas de esos cortanos, con las ganas de ver qué hay ahí. Es mejor. Bueno.